nuestro Dios es. Hoy tenemos la visita de alguien especial, ¿sí? Es lindo poder tener amigos cerca y también iglesias hermanas cerca para poder compartir y animarnos. Y ustedes saben que la comunidad de Iglesias Bíblicas Misioneras es siempre y ha sido una oportunidad para crecer. Cuando nos hemos juntado en una conferencia, cuando nos hemos juntado en un retiro, y hay personas que han sido de tanta bendición para nuestra iglesia, como el pastor Matías Buldain de la iglesia de San Justo, y hoy tenemos a uno de los líderes también de aquella iglesia tan linda, a Felipe Vázquez. Ha venido solito después de unas vacaciones, y lo tenemos acá con nosotros para compartir la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a estar orando primero por lo que va a ser este tiempo, y después vamos a dar la entrada al Feli, ¿sí? Y orar también por su vida. Agradecidos a Dios, ¿no?, por poder contar con personas que enseñen en fidelidad la palabra, y te quiero animar a poder luchar con el enemigo más grande que tienes para este tiempo, y es tu mismo corazón. Ora para que no critiques la palabra, sino que la palabra te pueda criticar a ti. Ora para que esa palabra no quede como un lindo mensaje, sino como la misma mano de Dios moviéndote hacia algo en tu vida en lo práctico. Amén. Así que oremos. Señor, te damos tantas gracias por poder a través de canciones recordar quién eres tú. Recordar, Señor, también lo maravilloso que es tu poder. Gracias, Dios, porque podemos estar reunidos un domingo, y la causa es por aquella verdad tan preciosa que un día escuchamos, la verdad del Salvador. Señor, gracias porque podemos tener la exposición de tu palabra a través del hermano Felipe. Te pedimos, Señor, que tú lo guíes. Gracias por disponer su corazón para poder tenerlo en esta hora. Fortalécelo, Señor, dale de nuevo sabiduría para comunicar en fidelidad tu verdad, y sigue tú afirmando su corazón como papá, como esposo, como siervo en el lugar donde le has puesto, para gloria, Señor, y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, ilumina nuestras mentes para poder comprender tu verdad y para tener un corazón que te adore obedeciéndola. En Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Bueno, buen día, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Fundamental eso. ¿Hasta qué hora va el culto? ¿Ahorita? Buenísimo. Bueno, para mí es un gusto estar acá. El Señor prueba las convicciones, ¿no? Estaba en la costa ayer y me dice el dueño del departamento: te regalo unos días más, quédate. Es mi vecino, un amigo. La playa estaba para quedarse una semana más. Y la miro allí y digo: tengo que ir al Eroar a predicar, así que me voy. Satanás mentiroso, callate. Voy a venir a predicar la palabra. No hay mejor lugar para estar que la iglesia de Cristo. No hay mejor cosa que estar alrededor de la palabra juntos, escuchando lo que el Señor tiene para decirnos, ¿no? Eso es incomparable. Generalmente cuando me voy de vacaciones trato de que los domingos no se toquen, de que el domingo esté intacto ahí, ¿sí? Y para mí es un gusto estar acá, no es un peso, no es que tomé la decisión de venir acá y me podría haber quedado. No, la realidad es que estoy contento de estar acá, es una bendición poder estar acá. Y Diego, bueno, me invitó a compartir la palabra, y no puedo hablar de otra cosa más que de las epístolas de Pedro, que es donde estaba el último año y medio rondeando y estudiando y gastando tiempo. Ha sido este tiempo ahí en las dos epístolas de Pedro, en la primera y en la segunda. Y ha sido muy interesante para mí, para mi vida, ha sido de mucha edificación escuchar la instrucción de un hombre que caminó durante mucho tiempo al lado del Señor Jesucristo. Caminó terrenalmente, pero también caminó al lado del Señor Jesucristo una vez que el Señor Jesucristo ascendió. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, tenemos que recordar una cosa, tenemos que recordar que son los hechos de Cristo hechos a través de los apóstoles. Es un mismo escritor, el escritor de Lucas escribió los hechos de Cristo hechos por Cristo, y en Hechos son los hechos de Cristo hechos por los apóstoles, por medio de los apóstoles. O sea que Pedro no dejó de caminar al lado del Señor Jesucristo, él siguió caminando al lado del Señor Jesucristo una vez que el Señor Jesucristo ascendió. Y
Y es notorio la instrucción, es notorio desde el primer momento de Pedro ver cómo Pedro ha caminado al lado del Señor Jesucristo. Ha caminado al lado de Cristo en su ministerio terrenal, pero también ha caminado al lado de Cristo resucitado. Si vos lees el libro de Hechos en el capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo estuvo apareciendo aproximadamente durante 40 días una vez resucitado y apareciéndose a un gran número de personas que Pablo registra que son aproximadamente 500 personas a las que Cristo se muestra y se revela en estado de resurrección. Y durante esos 40 días Pedro también recibió la instrucción de Cristo y es llamativo porque cuando vos haces la matemática de los tiempos y ves a Pedro acobachado, temeroso, cobarde, mentiroso, negando a Cristo en la crucifixión, hasta el momento de su discurso en Pentecostés no pasó más de un mes y medio. O sea, ese Pedro que está ahí acobachado, triste, negando a Cristo y llorando, un mes y medio después está frente a los ejecutores de Cristo mismo, predicando el mensaje de Hechos capítulo 2. Y vos decís, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre miedoso, que se escondió, ahora está frente a toda esta audiencia que potencialmente lo puede asesinar, predicando de una manera tan valerosa, de una manera tan clara, y también de una manera tan directa, porque él dijo, ustedes han crucificado al Señor? Y Pedro está ahí predicando la palabra y no hay duda alguna de que lo que le pasó a Pedro fue que él tuvo un encuentro con Cristo resucitado. No hay otra explicación. Pedro se encontró con Cristo resucitado y siguió viendo la obra de Cristo con sus ojos, con sus manos, y viendo cómo la iglesia de Cristo arrancaba ahí en Hechos capítulo 2 y se desplegaba con tanta fuerza. Ahora han pasado muchos años desde ese momento, han pasado muchos años desde el primer discurso donde Pedro empieza y abre la era de la iglesia hasta el momento que él va a escribir estas epístolas. Aproximadamente el tiempo que han pasado han sido entre 30 y 35 años, desde el momento del discurso de Hechos 2 hasta la escritura de lo que nosotros tenemos en la primera epístola de Pedro. Y ahí está Pedro hablándole a un grupo de iglesias que si tuviéramos que ubicarlas en nuestro tiempo estarían en la parte norte de todo lo que es hoy Turquía. Esa zona del mundo estaba en ese tiempo gobernada por el Imperio Romano. Y todas las cosas que estaban ocurriendo en aquel tiempo se estaban empezando a acomodar para empezar sobre el cristianismo una persecución sin precedente. Una persecución que iba a tener el respaldo de la legalidad. Matar, perseguir y destruir el cristianismo se va a convertir en algo completamente legal, en algo que el Imperio Romano iba a hacer, no dentro de mucho tiempo. Y yo personalmente creo que la primera carta de Pedro se escribió antes de que el cristianismo fuera declarado como una religión prohibida en el Imperio Romano. Y la segunda epístola de Pedro creo que se escribió después de ese evento, después de junio del año 64 después de Cristo. Ahora, lo que estaba pasando antes de ese tiempo era que el mundo romano ya despreciaba a los cristianos. Los cristianos mayormente eran mujeres y esclavos en aquel tiempo. Había una gran masa de cristianos en aquel tiempo, pero la mayoría de cristianos que había en aquel tiempo eran personas de bajos recursos, eran personas esclavas, eran personas que no tenían muchos recursos económicos. Las personas que pertenecían a las altas esferas de la sociedad eran la minoría en las iglesias y en el mundo cristiano conocido. Y ahí el mundo empezó a menospreciar al cristianismo. Cuando ocurre el incendio de Roma en el año 64, en el mes de junio, lo que Nerón hizo fue captar el clima social que había en la ciudad. Y el clima social que había en la ciudad era de rechazo hacia el cristianismo. Entonces él lo que hizo fue redirigir ese rechazo social, este evento catastrófico que fue el incendio, y enfocarlo en el cristianismo. Entonces lo que ocurrió fue que la gente ahora no solamente odiaba al cristianismo, sino que además de eso tenía el instrumento para castigar al cristianismo. Y posterior a eso creo que se escribió la segunda carta de Pedro. Ahora, tanto en la primera como en la segunda puedes notar que
hay una gran dosis de sufrimiento. Cuando vos lees la primera epístola te das cuenta de que Pedro lo que está haciendo es alentando a los esclavos, a las mujeres, ¿cierto?, a los hombres, a que en medio del sufrimiento, ¿cierto?, vivan las dinámicas espirituales. Vivan una vida enfocada en la gloria de Dios, vivan una vida desechando el pecado, que esa es la forma en la que nosotros traemos gloria a Dios, desechando el pecado. No importa las circunstancias, no importa que estén asesinando cristianos, no importa que estés perdiendo tu trabajo, no importa que tu vida esté al borde y al límite de la muerte, tenés que traer gloria a Dios, tenés que luchar en contra del pecado. Esa es la consigna de primera de Pedro. Pero como si esto fuese poco, como si el sufrimiento, la opresión, el peso de todo un imperio cayendo sobre el cristianismo fuese poco, en la segunda epístola de Pedro, y Pedro próximo a ser ejecutado, crucificado, junto con su esposa, según dice la tradición, él encuentra que hay un problema más en la iglesia. Y la segunda carta no va a tener que ver tanto con el sufrimiento y sostenerse en medio del sufrimiento, sino tiene que ver con guarda, tenés que tener cuidado, hay una amenaza en la iglesia. Y la segunda epístola de Pedro tiene que ver con los falsos maestros. Como si fuese poco, la iglesia, teniendo todo un sinfín de presiones alrededor de ella, tiene una presión más y tiene un elemento del cual tiene que estar pendiente, tiene que cuidar, tiene que proteger, y es el hecho de que adentro de la iglesia pueden haber falsos maestros. Y efectivamente en el primer siglo podemos ver que hubo falsos maestros. Esto fue algo que apareció en todos los momentos de la iglesia. Vos ves la historia de la iglesia y siempre hubo falsos maestros. Cuando vos lees, por ejemplo, la epístola de primera de Timoteo, te vas a dar cuenta de que ahí Pablo está capacitando a Timoteo para poner en orden la iglesia, pero una de las cosas en las cuales Timoteo tiene que hacer énfasis es en el hecho de poder identificar hombres capacitados, con cualidades morales, con una santidad evidente para poder gobernar y guiar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hombres que no son lo que parecen. Es más, cuando vos lees la primera epístola de Timoteo te das cuenta de que Pablo, cuando pasa por Éfeso, tuvo que echar a 2 hombres de la iglesia por sus conductas. Cuando vos lees las cartas de Juan a la iglesia, muchos años después, a la iglesia de Éfeso, uno de los últimos escritos, no el último se cree que es el Evangelio de Juan, pero uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento que se encuentra en Apocalipsis, vemos que ahí el Señor Jesucristo está alabando a la iglesia de Éfeso porque ellos han encontrado a falsos apóstoles, gente que se hace llamar apóstol, y ellos encuentran una forma, han creado un mecanismo para poder descubrir esos falsos apóstoles y señalarlos. Y el Señor dice, bien por eso. Y como si fuese poco, la iglesia tiene que, en medio de este tiempo de sufrimiento, donde todos están tratando de velar, no se están tratando de proteger de que si el COVID entra o no entra. No ponen una persona en la entrada para ver si vos tenés la temperatura alta o no. Ponen una persona en la entrada para darse cuenta si es un soldado romano encubierto, si es alguna persona que pueda delatarlos. Y de esa manera poner a toda la iglesia en peligro de muerte. Es un tiempo muy complejo el que Pedro está describiendo y en el cual está escribiendo estas palabras. Es que el cristianismo nunca ha sido una cuestión fácil. Pero como si fuese poco, Pedro, en vez de aligerar la carga con eso, lo que les dice es, ojo, cuidado, estamos en guerra. Pero no una guerra donde levantamos palos, cuchillos, ¿cierto? Y vamos en contra de la gente, una guerra espiritual. Una guerra espiritual que es real, una guerra espiritual que es tangible, que es tangente, que es visible, que es concreta. El enemigo quiere destruir la iglesia. Pero nosotros tenemos algo que es la promesa de Cristo, y es el hecho de que ni las puertas, ni el Hades con todas sus fuerzas va a poder prevalecer en contra de la iglesia. No hay mejor privilegio, no hay mejor lugar, no hay mejor institución a la cual pertenecer que a la iglesia, porque no hay ninguna institución en la iglesia que goce de las promesas que la iglesia cuenta.
Y ahí está Pedro tratando de instruir a la iglesia en cuanto a esto, los falsos maestros. Cuidado, cuidado. Y esto es algo que lamentablemente en nuestro tiempo se habla muy poco. Ahora, Pedro desde el primer momento, desde la primera instancia, él recibió el primer mandato de Cristo para la iglesia. ¿Cuál fue el primer mandato de Cristo para la iglesia? Bueno, el primer mandato de Cristo para la iglesia fue entregado en Mateo capítulo 18, versículo 15. En Mateo 18, 15, nosotros tenemos registrada una conversación que Jesucristo está teniendo con sus discípulos, principalmente con Pedro, que empieza en el capítulo 16, pero que se ratifica en el capítulo 18 de Mateo. Y Cristo está hablando con él y le está diciendo, mira, si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Anda tú y él estando solos y repréndele. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano, mas si no se arrepiente, dilo en boca de 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y llamativamente en los evangelios, el Señor Jesucristo utiliza la palabra eclesía en el capítulo 18, algo que en los evangelios no había ocurrido, porque la iglesia no empezó en el tiempo del evangelio, empezó en Hechos capítulo 2. Entonces es llamativo que Cristo utilice la iglesia, pero ahí tenés la primera instrucción de Cristo para la iglesia. En el ministerio terrenal de Cristo, el Señor Jesucristo dijo la palabra eclesía 4 veces. 2 de las veces que la dijo para hablar de este concepto, del concepto de la interacción y de la membresía y del trato entre personas conviviendo en un mismo clima eclesial, en una misma iglesia. Entonces, si no se arrepiente frente a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente frente a la iglesia, el Señor hace una invitación. Tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Un gentil y un publicano. Un gentil era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. La palabra gentil era una palabra que abarcaba a todas las naciones del mundo, a todo tipo de persona que no gozaba de las promesas de Dios. La actitud que la iglesia debe tener hacia una persona que no se arrepiente, que no quiere vivir una vida en contra del pecado, la actitud que tiene que tener la iglesia es de contarlo como una persona que no posee las promesas de Dios. Y publicano, peor aún, ¿qué era un publicano? Era una persona que pertenecía, que por sangre pertenecía al pueblo de Dios, que tenía el derecho a las promesas, pero que por amor al dinero había renunciado a las promesas para entregarse una vida de avaricia. Eso era un publicano. Esa es la actitud que la iglesia debe tener frente a la iglesia. Desde el primer momento que el Señor empieza a entregarle instrucciones a la iglesia, nosotros debemos construir esta presuposición. En la iglesia pueden haber falsos creyentes. Ahora, quiero ser cuidadoso con esto. Lo que la Biblia no invita es a estar unos a otros, ¿cierto? Juzgándonos unos a otros y criticando unos a otros, ¿cierto? La profesión de fe que cada una de las personas ejerce. Yo creo que la Biblia invita a la confianza y una seguridad de salvación concreta. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, ¿cierto? Yo doy gracias a Dios habiendo oído de vuestra fe, de vuestro amor y de vuestra esperanza. Pablo, estando a muchos kilómetros de distancia, puede dar fe de que la gente de Colosas son creyentes verdaderos, son cristianos verdaderos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que el Señor quiere que nosotros estemos arraigados en nuestra salvación. Debemos tener confianza de nuestra salvación. Debemos tener seguridad de nuestra salvación. Pero debemos estar conscientes de que dentro de la iglesia pueden haber personas que no son creyentes verdaderos. Y es por eso que el Señor Jesucristo instituyó este principio de la membresía que vemos en Mateo capítulo 18 como un principio para poder entender eso. Cuando una persona vive una actitud constante, continua, de pecado, sin mostrar índices de arrepentimiento, lo que la iglesia tiene que hacer es atender la voz de Cristo y contarle como un gentil, un publicano. Y después el concepto se reitera, porque ahí el Señor Jesucristo habla acerca del concepto de atar y desatar, ¿no? Lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo, lo que desates en la tierra
va a ser desatado en el cielo. Y eso tiene que ver con un concepto rabínico. Quizás para vos es extraña esa palabra, pero para Pedro no lo fue extraño, porque él era judío. Él vivía en el contexto de la sinagoga. Claro, el rabí de la sinagoga entendía lo que era el concepto de desatar o desatar. Una persona que era incluida o era excluida dentro de una comunidad judía, se decía el acto de atar y desatar. Eso era algo que ellos perfectamente entendían. Y lo hacían basándose en los criterios bíblicos, y ellos lo que hacían era ratificar algo que en el cielo ya había sido dicho. Ellos no están diciendo esto es algo que nosotros descubrimos. Lo que nosotros estamos haciendo es escuchar los parámetros, los criterios de Cristo, para poder identificar realmente quién verdaderamente pertenece a la iglesia y quién no. Ahora, es tristísimo que en nuestros tiempos, es muy triste que en nuestros tiempos, estos conceptos básicos que tienen que ver con la membresía, con el hecho de poder delinear cuál es el rebaño de una iglesia, no se practiquen en muchas iglesias. Estaba en una clase de hermenéutica con un grupo de estudiantes del extranjero, no del CCP, un grupo de otras personas, y estábamos hablando acerca del concepto de Mateo 18. Y esto obviamente presupone que las personas en la iglesia tienen que interactuar unas con otras, ¿no? Para que el pecado surja, y cuando el pecado surja, ¿cierto?, la persona pueda ser exhortada, y cuando sea exhortada, la persona pueda ser confirmada. Has ganado a tu hermano, has afirmado a tu hermano, ¿cierto? Cuando una persona ve su pecado, cuando una persona actúa en contra de su pecado, cuando una persona se arrepiente de su pecado, es indicio de salvación. Es indicio de que esta persona realmente ha sido regenerada. Entonces ahí nosotros podemos ver claramente en Mateo 18 esta invitación de Cristo, y debemos construir esta presuposición. El rebaño, las personas deben saber quién pertenece a la iglesia y quién no pertenece a la iglesia. Y debemos vivir una vida de interacción continua, debemos vivir una vida de interacción los unos a los otros. Es lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 21 del libro de Efesios. Sujetados los unos a los otros en el temor del Señor. Nosotros nos debemos a los demás creyentes, a los demás cristianos. Nuestras vidas deben ser libros abiertos. Nosotros debemos estar permeables y debemos permitir que otras personas entren en nuestra vida para poder señalar el pecado que aún mora en nosotros, porque ese es el propósito de nuestra vida, deshacer el pecado que todavía queda en nosotros. Ahora, este es el principio, este es el fundamento. Hay personas que pueden pertenecer y hay personas que no pueden pertenecer. Una persona que no quiere tener claramente una actitud frente al pecado de arrepentimiento no debe estar en la iglesia. No debe estar en la iglesia. Y ese es el fundamento, es de ahí de donde vamos a partir. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Segunda Epístola de Pedro, este mismo Pedro que recibió esa instrucción en Mateo 18, que es consciente de que hay personas que pueden tener una profesión de fe no genuina, se da cuenta de una cosa más. Sus experiencias en el ministerio le han enseñado que no solamente se trata acerca de la profesión de fe, no solamente se trata acerca de lo que una persona dice creer o no, se trata de que hay personas que se hacen pasar como creyentes, pero no lo son, y lo peor de todo es que tienen una intencionalidad adentro de la iglesia de dividir y de maltratar la iglesia, y nosotros debemos ser conscientes de eso. Y por eso Pedro está escribiendo la segunda epístola de Pedro. Está escribiendo el capítulo 1, y en el capítulo 1, versículo 16 al 21, tenemos un hermoso párrafo que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, en el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
una hermosa porción de las Escrituras. Después en el capítulo 2, si vos lees, en el capítulo 2, versículo 1, habiendo dicho esto, dice, pero hubo, y ahí hay un conector, pero hubo, que lo conecta con lo que veníamos hablando, también falsos profetas entre el pueblo. Hermanos, tenemos que tener claridad de esto. Dentro de la iglesia existe la posibilidad de que hayan falsos creyentes. Dentro de la iglesia pueden haber falsos enseñadores. Y lo que nosotros debemos hacer es ir a las Escrituras y capacitarnos. Llamativamente las Escrituras, porcentualmente en el Nuevo Testamento, tienen un alto grado de capacitación para la iglesia, para que la iglesia pueda identificar un falso cristiano y un falso maestro. Fíjate toda la consigna que tenés en Primera de Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno aborrece a su hermano y dice que Dios ama a Dios, ¿cierto? Es un mentiroso, porque ¿cómo puede decir que ama a un Dios que no ve cuando no puede amar a su hermano que ve? ¿Cierto? Mateo capítulo 18. Tenés Colosenses capítulo 1 y 2. Todo el libro de Colosenses es la capacitación de Pablo para poder identificar personas que están adentro de la iglesia de Colosas, que están enseñando mal, que están enseñando falsas doctrinas, que están transgiversando la doctrina de Cristo. Y cuando vos lees, por ejemplo, 2 de Timoteo, también te das cuenta de que ahí en el capítulo 3 Pablo lo que hace es instruir. Van a haber hombres amadores de sí mismos. Entonces este no es un tema menor de las Escrituras. Este no es un tema menor que la Biblia trata, es un tema que repetitivamente se trata en las Escrituras y que vos y yo debemos estar atentos. Que nosotros como iglesia tenemos que prestar atención y debemos ser conscientes de esto. La iglesia debe ser protegida. Y no hay forma de proteger la iglesia a menos que conozcamos nuestra Biblia. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Tenemos que capacitarnos. Y esto no es una labor solamente del pastor, principalmente del pastor, sí. Principalmente del cuerpo de ancianos, sí, pero no exclusivamente del pastor. No exclusivamente del pastor, es de cada creyente. Me encanta cuando Pablo está capacitando a la iglesia de Colosas en contra de los esenios en el capítulo 1, versículo 16. ¿Y sabes qué hace Pablo? Les enseña una canción. Él es la imagen del Dios invisible. Ese texto que tenés ahí es una canción que se cantaba en el primer siglo. ¿Por qué les enseñó una canción? Porque era lo que hacía la congregación cantar, y cada vez que cantaban en esa congregación le estaban diciendo a los falsos enseñadores la esencia de Cristo, y les estaban enseñando por medio de las canciones de que no había lugar para falsas enseñanzas. Es una responsabilidad de cada creyente, principalmente del liderazgo, pero no exclusivamente del liderazgo. Cada creyente debe creer en el crecimiento escritural, debe capacitarse. Debe entender objetivamente las Escrituras y debe ser consciente de esto. Estamos en guerra, hay un enemigo que quiere destruir la iglesia. Estaba leyendo el otro día un artículo acerca de un hombre que se llamaba Juan Pujol, un hombre de Barcelona, España. Estaba leyendo un artículo sobre este hombre. Decía el artículo, seguramente escuchaste acerca del día D. El día D es el día en el que las tropas británicas y norteamericanas entraron en la costa de Normandía, Francia, para poder desarticular todo lo que era el imperio fascista, nazista, ¿cierto? En aquel tiempo. No sé si te gusta la historia, a mí me gusta mucho. Pero en el día D llegaron un montón de personas, un montón de soldados, ¿cierto? Y ellos se dieron cuenta de que era el mejor lugar, aunque fue una masacre ese día, aunque hubo muchas muertes, era el lugar estratégico para poder empezar a desmantelar y para poder empezar a poner adentro del imperio nazi bases enemigas para poder desarticular todo lo que era el movimiento nazi. Ahora, si vos hablas del día D, seguramente lo escuchás, ¿cierto? Lo ves en una película, lo ves en un montón de lugares, lo ves en los canales de historia, ¿cierto? Lo ves en los libros de historia. Pero si te dicen Juan Pujol, vos no sabes quién es. Bueno, Juan Pujol fue un hombre que pertenecía a la oligarquía, la gente de mucho poder, de mucha plata en España, y este hombre tenía un serio rechazo en contra del nazismo. Ahora, a él le tocó nacer en una familia que estaba a favor del nazismo. Los españoles estaban a favor de los nazis, ellos eran aliados de los nazis, no eran contrarios. Y Juan Pujol se ofreció como un espía, porque él pertenecía a los altos círculos de España, se ofreció como un espía
a Gran Bretaña, y Gran Bretaña no lo quiso tomar como espía. Sin embargo, él siguió haciendo el trabajo y él empezó a proveer información, aunque había sido rechazado, a los británicos, y fue él el que proporcionó la información para decir en qué momento, en qué día y en qué lugar era donde las tropas debían desembarcar para poder empezar a desmantelar todo el imperio nazi. Ahora, fíjate lo que es la labor del espía, ¿no? Porque él cuenta ahí el relato que él hablaba como un nazi, él se vestía como un nazi, él comía con los nazis, él pertenecía con los nazis. ¿Cuál era la consigna? La consigna era parecerme a uno de ellos. El otro día estaba escuchando también acerca de un hombre que se llamaba Ali Cohen. Ali Cohen fue un israelita, un judío que nació en Egipto. Y él, la misma consigna, empezó a trabajar y a hacer negocios. Tenía negocios acá en Buenos Aires, este hombre, un hombre de mucho dinero, y empezó a dar dinero a muchas personas muy importantes de Egipto, y empezó a relacionarse no solamente con personas de Egipto, sino también de Siria. Y no sé si sabes, pero todo el agua que hoy provee o abastece a Tel Aviv y a las ciudades más importantes de Israel pasan por los altos del Golán, que hoy pertenecen a Israel. Y esa zona le pertenece a Israel porque este hombre, Eli Cohen, que era un judío que se hacía pasar por un árabe que había nacido en Egipto, convenció a los ejércitos sirios a que cubrieran las bases militares con árboles de eucalipto. Entonces, cuando este hombre convenció al ejército sirio de que hiciera eso, y llegó la guerra de los 6 días entre los sirios e Israel, para Israel no fue muy difícil destruir las bases sirias. ¿Por qué? Porque estaban marcadas con árboles de eucalipto. ¿Cuál era la consigna de este hombre? Parecía un musulmán más. Finalmente fue descubierto y fue ejecutado, fue ahorcado. Pero ¿cuál es la consigna del espía? Parecerme a uno más del rebaño. Parecerme a uno más del rebaño. Y esto es lo que precisamente está tratando el libro de Segunda de Pedro. Parecerse a uno más del rebaño es la consigna del falso maestro. Ahora, el falso maestro no está pensando en que es un falso maestro. Un falso maestro no está pensando en destruir a la iglesia. Un falso maestro tiene ciertas características que ni siquiera él sabe que las tiene muchas veces. Pero tenés que ser consciente de esto. Si esta persona no es regenerada, si esta persona no es salva, dice el libro de Efesios que todos los que no son salvos, el Dios de este siglo opera en ellos. O sea, esta persona, quizás sin saberlo, está siendo operada por el enemigo adentro de la iglesia. Por eso es tan importante la membresía. Ahora, Pedro, acá en el capítulo 1, versículo 16, lo que va a hacer es entrenar y va a empezar a dar criterios, y va acá a proporcionar 2 criterios que son fundamentales para poder hacerle frente a los falsos maestros. Primero, haciéndole frente a los falsos maestros con la suficiencia de Cristo. En el capítulo 1, versículo 16 al 18, Pedro va a hablarle a la iglesia acerca de este Cristo que él ha visto, acerca de este Cristo que él ha conocido. Y en el capítulo 1, versículo 19 al 21, haciéndole frente a los falsos maestros por medio de la suficiencia de las Escrituras. Ahora, en el capítulo 16, 17 y 18, en el versículo, 16, 17 y 18, Pedro va a empezar a tratar el tema de Cristo. Ahora mira cómo empieza: porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ahora hay un conector ahí que es el conector porque, cierto, que también aparece en el texto original, y lo que hace es ser una cláusula explicativa, cierto, de algo que ya se viene tratando. Si vos lees anteriormente todo lo que viene tratando el capítulo 1, te vas a dar cuenta de que Pedro está dedicando esta carta a un grupo de personas no geográficas, sino un grupo de personas que no tienen un límite. Es a todos aquellos que han alcanzado una fe igualmente que preciosa que la nuestra. Capítulo 1, versículo 1. Ahora, una vez que Pedro habla acerca de a quién les está escribiendo, ¿cierto? Dice todas las cosas que han sido dadas, la vida y la piedad, y está hablando de la vida espiritual, no está hablando de la vida física, han sido dadas por el poder de Dios. Todo lo que nosotros gozamos espiritualmente ha sido otorgado por Dios.
sigue el pasaje, ¿cierto? Y diciendo, invitándonos a que vivamos, ¿cierto? A que no estemos ociosos, a que luchemos, ¿cierto? A que a nuestra fe le agreguemos virtud, le agreguemos paciencia, amor, ¿cierto? Fraternidad, dominio propio. Después sigue, porque si estas cosas no están en vosotros, no los van a dejar estar ociosos. Claro, cuando vos entendés de que la vida espiritual es algo dinámico, no puedes decir, bueno, llegué a una meseta espiritual, llegué hasta donde quería estar, llegué hasta el momento culmine de mi vida espiritual. No, si vos estás en vida, quiero decirte una cosa, hay labor por hacer, hay trabajo por hacer, no puedes estar ocioso, tenés que seguir trabajando. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahí ya empieza a cambiar el tema, empieza a cambiar la tonalidad. Él empieza a hablar acerca de las personas que están constantemente añadiendo, trabajando, ¿cierto?, en su vida espiritual. Ahora empieza a hablar acerca de las personas que no hacen esto. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Era el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto me encanta porque hace esta conjugación de estas dos cosas. Eduardo Bulaín hablaba el otro día en la iglesia acerca de la importancia de poder ver a Cristo no solamente como un Salvador. Hay muchos cristianos que hablan acerca de Cristo como un Salvador, pero Cristo no solamente es el Salvador, no se ofrece solamente como el Salvador, se ofrece como el amo, como el dueño rotundo del cristiano, como el amo absoluto. Pedro lo está diciendo acá para personas que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de él. ¿Cuál es la consigna? Ustedes van a tener entrada, ¿cierto?, por el Señor y Salvador de ustedes. En el versículo 16, lo que Pedro quiere hacer es capacitar a la iglesia en prestar atención a esto. ¿Cómo has aprendido a Cristo? ¿Cómo has aprendido a Cristo? Y acá lo que está diciendo el pasaje es, porque nosotros no hemos dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sabes una cosa? Lo que Pedro está diciendo acá es lo que nosotros comunicamos acerca de Cristo. Es completamente objetivo. Es completamente real, concreto. Esto no es algo que nosotros nos hemos inventado. Estábamos en esta clase de hermenéutica que les contaba hace un ratito, hablando acerca de Cristo y hablando acerca de muchas cosas de Cristo. Cristo es un hombre tremendo, ¿cierto? Cuando lo vemos ahí en los evangelios. Es un hombre amoroso, es un hombre que está entregándose a las personas, ¿cierto? Pero es un hombre que no tolera el pecado bajo ninguna forma, ¿no? Me acuerdo ese evento que relata Lucas del joven rico. El joven rico viene, ¿cierto?, con todo el deseo y la expectativa de poder entrar a la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Tenés que cumplir los 10 mandamientos, le contesta a Cristo. Ya lo he hecho, desde joven lo he hecho, maestro. Ese hombre reconocía en Jesús a Dios porque le dijo maestro bueno, ¿cierto? ¿Por qué me dice bueno si bueno solamente hay uno y es Dios? Este joven reconoce en Cristo a Dios. Este joven tiene el deseo de la vida eterna. Él está dispuesto a que Cristo le diga qué es lo que tiene que hacer para la vida eterna. Y Jesucristo, una vez que lo escucha, le dice, bueno, ahora tenés que tomar todas tus posesiones, que no eran pocas, venderlas y dárselas a los pobres y después seguir. Ahora, me encanta la cláusula que pone ahí la expresión. Jesús viéndole, le amó. Jesús le ama. Jesús ama al joven rico. Él lo amó. Pero su amor no negó la esencia del evangelio. Le dijo, andá y vende todo lo que tenés y sígueme. ¿Qué el Señor quería? Que él se quedara pobre. El Señor quería que él no tuviera posesión alguna. No. Lo que el Señor quería enseñarle a este joven es que no hay convivencia entre Cristo y un corazón que quiere seguir albergando el pecado. Este hombre amaba las posesiones, era un avaro. Este hombre quería y amaba sus posesiones. Y sabes una cosa, ese joven rico se fue sin la salvación, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a negarse a la avaricia, al materialismo. Pero Cristo le amó, y porque le amó le dio la verdad que él tenía en sus manos. Él le ofreció, seguime, pero no puede haber convivencia entre un Cristo y la avaricia y el pecado.
Tenés que desechar el pecado, tenés que tener una disposición, tenés que arrepentirte, tenés que darle la espalda al pecado para poder tener convivencia con Cristo. Y este joven se fue sin la salvación, pero Cristo le amó. Y hablábamos acerca de este criterio con una persona que estaba en la clase, que son personas de diferentes países, de una persona de mi país, y me dice, yo no puedo creer en un Cristo que rechaza a alguien. No puedo creerlo. Le leí este texto del joven rico y le hacía mención. Ahora, hay personas que no están dispuestas a ver a Cristo tal cual como Cristo se revela. Las personas quieren ver a un Cristo tal como ellos quieren que sea Cristo, no como Cristo se revela. Y lo que Pedro está diciéndole acá a este grupo de personas que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de ellos, es lo siguiente: nosotros no hemos mostrado un Cristo subjetivo. No es lo que a mí me parece de Cristo, no es lo que yo pienso de Cristo, no es lo que lo que les estoy mostrando es a Cristo concreto, a Cristo objetivo, a Cristo real. Y no hay forma, y esto es lo que va a tratar el segundo punto, no hay forma de conocer a Cristo sino por medio de las Escrituras. Llamativamente, las Escrituras muestran a Cristo como el Señor. Cristo es Señor, Cristo es amo, Él es digno de todo señorío. Nosotros tenemos que reconocerlo como el amo y dueño de nuestras vidas si somos creyentes. No es una alternativa. Pedro lo trató en la primera carta, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Tu vida, si vos sos creyente, Pedro te está diciendo acá, vos ya estás consagrado, vos ya sos una persona entregada a las manos de Cristo, vos pertenecés a Dios, Él es tu amo, Él es tu dueño. Ahora, ¿por qué Pedro está hablando acerca de Cristo, de un Cristo objetivo? Nosotros no hemos mostrado a Cristo de una forma artificiosa. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que los falsos maestros van a hacer, si hay una clara distinción de un falso maestro y de un falso creyente, es su falta de sujeción al señorío de Cristo. Ellos pueden afirmar la doctrina que nosotros afirmamos, ellos pueden ir a las escuelas que nosotros vamos, ellos pueden hacer la escuela dominical que enseñamos en nuestra iglesia, ellos pueden ir todos los domingos a nuestra iglesia, pero ¿sabes una cosa? Hay algo que ellos no van a hacer, y es reconocer el señorío de Cristo. No van a reconocer a Cristo tal cual es. Cristo es Señor y Salvador de todos nosotros. Él es amo, Él no tiene tolerancia con el pecado, Él no tiene convivencia con el pecado. Si vos perteneces a Cristo, tenés que entender una cosa: no hay convivencia con el pecado, tenés que luchar en contra del pecado. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Sabes una cosa? Para Pedro, lo que transformó su vida, lo que cambió su vida, no fue una serie de eventos, de emociones o de sensaciones. Lo que lo cambió fue ver a Cristo tal cual Él es. Él lo dice, nosotros lo oímos. Nosotros estuvimos ahí en el monte de la transfiguración, vimos su gloria. Cuando Cristo le preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Un profeta, quizás Elías, alguno de los profetas, Señor. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Vos sos el Cristo, vos sos Dios, el Dios eterno, eternamente engendrado, el que siempre existió, el que creó, ese hombre que está parado frente a Pedro, está sosteniendo el universo con el poder de su palabra. Ahora, una de las claras distinciones de un falso maestro es que un falso maestro no lo va a reconocer a Cristo tal cual es. Cuando nosotros vemos a Cristo tal cual es en su gloria, no podemos negar su señorío sobre nuestras vidas. Si somos creyentes, no lo podemos negar. Tenemos que abrazar el señorío, tenemos que entender el señorío, tenemos que confiar en su señorío. Y Pedro sabe que los falsos maestros, los falsos creyentes no están dispuestos a eso. Un falso creyente va a tratar de construir una vida de criterios, va a tratar de crear una vida de santidad, entre comillas, bajo sus propios criterios. Por eso cuando una persona es expuesta en su pecado, por eso cuando la iglesia está capacitada, por eso cuando la iglesia tiene un curso, un sistema de membresía bíblico y fuerte, ¿cierto? Es claramente distinguible poder ver una persona. Podemos ver una persona cuando no está sujetándose al señorío de Cristo. Te cuento una anécdota corta.
llegó un matrimonio a nuestra iglesia, del contexto carismático, obviamente no eran creyentes verdaderos, les predicamos el Evangelio. El hombre, el matrimonio, se convierte con mucha convicción, con mucha claridad, con mucho dolor por todo el pecado que él había abrazado durante todo este tiempo de religiosidad en esa otra supuesta iglesia. Y él estaba ahí, ¿cierto? Y empezamos el discipulado, y lo que empezó a pasar fue que él empezó a darse cuenta de que había más trabajo, más pecado, y empezó a darse cuenta y empezó a querer cobrar el rol que el Señor le había dado en su familia, y empezó a hablar con su esposa amorosamente, a decirle todos los cambios que tenían que hacer. Y su esposa se encontró en una situación donde ella se daba cuenta de que había mucho pecado en su corazón. ¿Y sabes qué pasó? Ella también había profesado ser creyente. Pero cuando una iglesia está capacitada y entiende la suficiencia de Cristo y anuncia el señorío de Cristo, no hay lugar para el pecado. Y la iglesia cumple el propósito que Cristo le dejó. ¿Y sabes qué pasó con esta chica? Tristemente, no lo digo con gozo, no lo digo con orgullo, no lo digo con alegría, lo digo con mucho dolor. El Señor ha sido testigo de las lágrimas que hemos derramado por ella este tiempo. Pero ¿sabes qué pasó? Ella dijo: no, hay pecados en mi vida que yo no quiero cambiar. Y lo entendió claramente, ¿eh? Se lo comunicamos claramente. Y ella hoy no viene a la iglesia, su esposo sí, ella no. Ella se dio cuenta que en la iglesia no hay lugar para el pecado. Y amén por eso. Cuando Cristo es Señor de la iglesia, cuando Cristo es Señor de cada creyente, no hay lugar para el pecado. Esto no quiere decir que no pecamos, porque si no pecásemos no estaríamos acá, estaríamos en gloria. Vamos a seguir pecando. Lo que estoy hablando es de la lucha en contra del pecado, de la lucha en contra de lo que todavía queda en nuestros corazones. No hay lugar para el pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor. Tal como Cristo le dijo al joven rico: vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres, diciéndole: no hay lugar para mí como Salvador y Señor, a menos de que vos renuncies a tu avaricia y a tu materialismo. Es lo que la iglesia debe experimentar una y otra vez, es lo que tiene que vivir la iglesia. Cristo es Señor, Cristo es suficiente. Si hay algo que el falso creyente y el falso maestro no tolera en esta idea. Segundo, la suficiencia de las Escrituras. Tenemos también la palabra profética. Mira la expresión que dice ahí: tenemos también, o sea, recordemos la intencionalidad de Pedro. Pedro quiere capacitar a la iglesia en contra de los falsos maestros. Lo que primero tenemos es a Cristo tal cual Él se reveló, no por fábulas artificiosas, sino tal cual Él se reveló. Esa es la primera herramienta que nosotros como iglesia tenemos. Tenemos a Cristo, el Señor. Tenemos el señorío de Cristo. Tenemos que anunciarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que procurarlo en la iglesia y debemos vivir vidas sujetas al señorío de Cristo. Esa es la primera herramienta que tenemos, pero también tenemos otra herramienta. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabes una cosa? Los autores del Nuevo Testamento tenían claridad acerca de los conceptos de inspiración. Quiero leer un texto. Mirá lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabes una cosa? Pedro tiene claridad acerca del concepto de inspiración. Cuando Pedro lee los escritos de Pablo que habían sido escritos hasta este momento, lo que Pedro reconoce es que el texto de Pablo es un texto inspirado. Él es consciente de que lo que está pasando en su época, en sus años, es que la inspiración está siendo llevada a cabo, todavía no culminó la inspiración. Y pone los escritos de Pablo al igual que el resto de las escrituras. Están al mismo nivel las escrituras como judío del Antiguo Testamento y los escritos de Pablo. Está ocurriendo la inspiración. Entonces Pedro tiene conciencia de que el Señor está todavía confeccionando la Biblia.
Y lo que Pedro hace es invitar a la iglesia a que puedan reconocer esos textos como inspirados, ¿cierto? Y no solamente reconocerlos como inspirados, tener una actitud hacia esos textos. Mira lo que dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay una palabra profética que es más segura. Es tan segura que Pablo mismo les dice a los Gálatas, si yo mismo o un ángel del cielo desciende y les anuncia un evangelio distinto, el tal sea anatema, el tal sea separado para destrucción, el tal sea maldito. O sea, nosotros vivimos en un tiempo donde la subjetividad, donde el personalismo, donde el individualismo gobierna. Esa es la corona de la filosofía de nuestro tiempo. Ahora, vos y yo tenemos que entender una cosa. Nosotros en las Escrituras tenemos suficiente todo lo que nosotros necesitamos para vivir cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier desafío matrimonial, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar. Tu vida puede ser regida con las Escrituras únicamente. No necesitas psiquiatras, no necesitas psicólogos, no necesitas ningún tipo de terapeuta para que pueda guiar tu vida espiritual, para que le pueda dar una solución concreta a los problemas de tu vida. Hay algo que se llama las Escrituras. Y te digo una cosa, vivimos en un tiempo donde el cristianismo convalida más las experiencias de cada persona que las Escrituras mismas. Cuando las Escrituras nos invitan a hacer completamente lo contrario. Es más, Pablo dijo, si un ángel, si se te aparece algo del cielo y te dice algo distinto, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? Desecharlo. No tenés que estimarlo, no tenés que verlo. El otro día en una conferencia misionera me estaban hablando acerca de una visión de un hombre en Pakistán que había visto una visión y al final había llegado a la salvación por esa visión que él había visto. Y me preguntan, ¿y vos qué pensás? Yo pienso lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Creo lo que las Escrituras dicen. No voy a creer otra cosa. Si vos lo viste, está bien por vos, pero yo creo lo que las Escrituras dicen. Es más, no le voy a hacer caso a lo que yo veo, a lo que yo pienso, a lo que yo sueño. Yo le voy a hacer caso a lo que las Escrituras dicen. Es la palabra profética más segura. Y haces bien en anclarte en esto. Haces bien en anclarte en las Escrituras. No priorices tus experiencias, no priorices tus sueños, no priorices absolutamente tus criterios, no priorices lo que el mundo te puede ofrecer. Prioriza lo que las Escrituras dicen. Son suficientes. Tienen la respuesta para absolutamente cada área y cada momento y cada lugar de las Escrituras. Ahora, quiero decirte una cosa, no nos olvidemos del objetivo de lo que Pedro está queriendo hacer con este texto, que es capacitarnos en contra de los falsos maestros. Cuando una persona entra a la iglesia y con sutilidad lo que está haciendo es desviar la mirada del creyente de lo que los textos dicen, nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. Cuando una persona viene con algún método alternativo que está afuera o que tiene a la Biblia como algo complementario y no como algo vital, único, que gobierne en la iglesia, tenemos que tener cuidado. Las Escrituras son suficientes para guiar nuestras vidas. Las Escrituras son todo lo que nosotros necesitamos. Si alguien viene acá a profesar algo completamente distinto a esto, lo que ustedes como iglesia lo que deben hacer es señalarlo y no permitirlo, y proteger la integridad doctrinal de lo que este libro enseña, que ha sido confeccionado por Dios de una manera perfecta. Y finalmente termina dando los parámetros de la inspiración diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya terminó. No hay más inspiración, no hay más verdad, no hay nada más que vos necesites, está en las Escrituras, acá está todo. Iglesia, quiero decirle una cosa, lo dije y lo reitero de nuevo, la responsabilidad de cuidar la iglesia es principalmente de los ancianos, del pastor, pero no es exclusiva. Cada uno de ustedes tiene que verse como parte de un eslabón
Cristo va a transformar este mundo, no por medio de eventos sociales, no por levantar el puño en contra del Congreso, ¿cierto? Y decir no al aborto. El mundo no va a ser transformado por esas cosas, el mundo no va a ser transformado porque pongamos una olla, aunque debemos hacerlo, pero no va a ser transformado porque pongamos una olla en la puerta de la iglesia y le demos de comer a la gente necesitada. La iglesia va a ser transformada cuando el mundo va a ser transformado cuando la iglesia preste atención de que en la iglesia no debe haber pecado, debe lucharse en contra del pecado. La iglesia va a cumplir su propósito en el mundo. Cristo va a alcanzar el mundo por medio de la iglesia cuando la iglesia entienda lo que ha sido llamada a ser y a hacer. Vivimos en tiempos de mucha confusión, muchos referentes, gente de libros que nosotros leemos, hoy están transgiversando el Evangelio, tristemente, gente que a mí me gustaba mucho leer, hoy me doy cuenta de que están hablando de un evangelio social. Hombres como Timothy Keller, hombres como Paul Tripp, hombres como David Platt, que son hombres que yo leo, hoy están volcándose un evangelio social, están transgiversando el evangelio. Y vos no lo puedes creer, y pasa con mucha velocidad, y pasa dentro de grupos de personas que nosotros consumimos, que nosotros leemos, que nosotros recomendamos. Vos decís, pero lo que escribió es buenísimo, sí, léelo, es buenísimo, pero lo que están haciendo ahora no. Yo me acuerdo haber leído un libro en un tiempo para mi noviazgo que fue de mucha bendición, y hoy ese hombre que escribió ese libro está volcado en el homosexualismo. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en tiempos difíciles. Tenemos que ser conscientes de que la iglesia está en el ojo del enemigo. El enemigo quiere destruir esta iglesia, quiere destruir tu vida, quiere destruir tus criterios, quiere que vos estés atento en un montón de cosas, trae gloria a Dios luchando en contra de tu pecado. Vos sos un eslabón más dentro del propósito de Dios en el mundo, y quizás vos decís, bueno, pero hay otras instituciones más grandes, para eclesiásticas, que tienen muchos recursos, sí, pero no tienen la promesa que esta iglesia tiene. Esas instituciones pueden dejar de estar, ¿sabes por qué? Porque no tienen la promesa que nosotros tenemos. Y cada uno de ustedes son parte de ese propósito. Y cada uno de ustedes tiene que ser conscientes de esto. Estamos en guerra en contra del enemigo. Y él va a querer poner sus falsos maestros adentro de nuestra iglesia. Él va a querer poner falsos creyentes dentro de la iglesia para que abunden en el pecado, para que traigan el pecado, para que desvíen, para que manchen el testimonio de la iglesia, para distraer a todos aquellos que están acercándose a la iglesia para conocer la verdad. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Y debemos orar, y debemos capacitarnos, y debemos estudiar las Escrituras, siendo conscientes de que esto puede pasar en nuestra congregación. Así que espero que el Señor anime tu vida en este momento y te exhorte para ser consciente de que estás en guerra. Vos estás en guerra, no el pastor, no el liderazgo, vos estás en guerra. Como creyente, si sos un hijo de Dios, si has visto en Cristo al Salvador del mundo, si has visto en Cristo al Dios, al Creador, la imagen del Dios invisible, si has visto en Cristo el amo y dueño absoluto, aquel que es digno de toda honra, si has visto en Cristo al Señor, si sos un hijo de Dios, estás en guerra. Estás en guerra. Amén. Amén. Bueno, gracias Feli por la palabra. Aprendimos también un poco de historia, es bueno. Pero no sé qué habrá venido a tu mente mientras estaba predicando Feli, porque esto de que hay falsos maestros en medio de nosotros, quizás no llame tanto la atención, pero realmente un falso maestro puede traer mucha destrucción a la vida de una iglesia. Hay iglesias que han dejado de estar en pie por causa de falsos maestros porque no fueron identificados a tiempo. Y la pregunta que quizás deberías hoy hacerte en esta mañana es: ¿será que yo soy un falso maestro o soy un falso hermano? Porque siento que es fácil de ponerte a pensar en quién será falso hermano en la iglesia, ¿sí o no? Y a uno se le viene a la mente un montón de gente, ¿no? Sí, a mí no se me vino nadie. No, pero a uno se le viene a la mente gente, quizá, será. Pero creo que la pregunta es, ¿cómo identificar? Y me encantaba lo que enseñaba Feli de la palabra, es el señorío de Cristo. Jesús dijo en su momento, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Creo que todos los que estamos aquí, digamos, somos bautizados, estamos en un ministerio, vinimos los domingos, pero podemos ser falsos maestros o falsos hermanos cuando
lo que Dios ha dicho, nosotros no lo ponemos en práctica. Cuando no hay una lucha contra Él, el pecado. Tú sabes en este año qué pecado te ha gobernado. Tú sabes en este año qué pecado lo has abrazado. Porque ya hay pecados que ni siquiera los vemos como algo malo. Es como nuestro oso de peluche. O sea, los abrazamos y pensamos que realmente es lo que necesitamos. Pero cuando uno empieza a evaluar el corazón, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y uno entiende que eso que uno está abrazando es pecaminoso, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso en lo personal? Porque esa es la marca de un verdadero creyente, de un verdadero maestro. Es la renuncia y el rechazo, la lucha contra el pecado. Tus hijos ven que tú estás luchando como mamá o papá con el pecado. ¿Ven tus hijos eso? ¿Lo ve tu nuera? ¿Lo ve tu suegra? ¿Lo ve tu mamá? ¿Lo ve tu esposo? ¿Viste cuando uno está luchando con el pecado? Y aparte hay gente que dice, estoy luchando, pero está a dos manos con el pecado. No es que está luchando. Cuando hay lucha contra el pecado, uno usa herramientas para luchar contra el pecado y uno se encuentra memorizando, porque a veces tus hijos te han visto de rodillas en casa, tus hijos te han visto memorizando, tus hijos te han visto escuchando estudios bíblicos. ¿Sabes que la lucha a veces me dice, papi, pero ¿por qué tengo que esperar que vos leas la Biblia para jugar conmigo? Y le digo, porque ¿sabes qué lucha? Y papá sin esto pecaría contra ti. ¿Tus hijos pueden ver en ti que estás luchando con el pecado? ¿Pueden ver eso? Si no lo están viendo, creo que yo te quiero animar a hacerte la pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Es lindo hablar de Jesús el Salvador. Jesús me va a llevar al cielo, me va a dar de comer en una mesa, pero Jesús no es solamente el Salvador. Jesús es Señor. Sí, es el déspotes, como decía un predicador en la palabra en griego, es el soberano. Y si es el soberano del mundo, yo entiendo que debería ser el soberano de mi vida porque es mi Salvador. Y si es así, entonces, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido aprender. Es un desafío, Señor, y ha sido un examen en esta hora de la mañana. El entender que en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo falsos maestros, falsos profetas. En el tiempo de Pablo, de Pedro, hubieron falsos maestros. Y hoy, Señor, también hay falsos maestros y también hay falsos hermanos. Y Señor, decimos mucho, Señor. Te decimos, Señor, en las oraciones, te decimos, Señor, cuando cantamos, te decimos, Señor, cuando leemos, te decimos, Señor, cuando memorizamos. Pero en nuestra vida, Señor, qué difícil es a veces encontrarnos viviendo tu señorío, obedeciendo, Señor, tu verdad, porque al final esa es la marca del creyente. Un creyente que abraza la doctrina del señorío, que lucha contra el pecado, que se esfuerza por vivir en santidad. Señor, ayúdanos, ilumínanos y afírmanos con estas verdades, para que cuando salgamos de acá, nosotros podamos vivir una vida distinta, teniendo en cuenta que tú eres Señor. Y si tú eres Señor, no vivir a nuestra manera, sino a la tuya. No vivir de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestras experiencias, sino a lo que tu palabra, Señor, marca. Gracias, Dios, por la vida de Feli, por lo que hemos podido aprender de ti y de tu palabra a través de él. Señor, glorifica tu palabra en nosotros, para que tu nombre a sí mismo sea glorificado por los que están alrededor nuestro. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.